Hola hermanos, que tengan un bendecido viernes, nos volvemos a encontrar. Vamos a compartir una palabra del Señor que me ha entregado en este día. Así que espero que esta palabra sea de bendición para ustedes. Todos sabemos que Adán y Eva, cuando fueron tentados, ese deseo que había en ellos hizo que cayeran, que concibieran ese pecado, y ese pecado trajo muerte a sus vidas. Y vemos que dice que ellos se escondieron, que tuvieron temor, que vieron su desnudez, se cubrieron con hojas de higuera, que son obras muertas, la obra de los hombres, y que Dios tuvo misericordia y dice que le puso, los cubrió con pieles de ovejas. Y vemos que ahí muestra el sacrificio de Dios para cubrirlos, para cubrir, porque estaban desnudos, cubrir ese pecado. Y vemos que pasó algo, que cuando ellos pecaron, dice que ellos fueron quitados, fueron expulsados del huerto del Edén. Y dice que Dios puso querubines que tenían una espada en su mano, una espada de fuego, una espada que estaba iluminada, una espada de fuego. Y bueno, y vemos que para que ellos no comieran del árbol de la vida. Y esto uno puede decir, pero ¿fue un castigo de Dios? No, fue la misericordia de Dios, porque si ellos comían de ese árbol de la vida, ellos iban a vivir para siempre. Y ustedes imagínense, acá en la Biblia vemos a Faraón, que mandó a matar a los bebés, a los niños, los mandó a ahogar en el Nilo. También vemos a Herodes, que mandó a matar los niños, y fueron personas que vivieron cierto tiempo en la tierra. Ustedes imagínense si esas personas hubiesen vivido para siempre en esta tierra, la maldad que hubiesen cometido. Entonces dice que puso a estos ángeles para que ellos no comieran del árbol de la vida, porque si no iban a vivir eternamente con ese pecado, en ese estado pecaminoso, en ese estado de inmoralidad. Y bueno, entonces vemos que fueron quitados del Edén. Y además si hubiese pasado esto, Cristo no hubiese venido, porque no hubiese tenido, no hubiese sido bueno que viniera, porque de nada hubiese servido. Pero hay una promesa que está en Génesis 3:15, que vamos a estar leyendo, que es la primera promesa de redención. Vamos a leer esta palabra. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos aquí la primera promesa de redención, donde realmente dice una simiente, y dice esa simiente significa semilla, esa simiente que vendría y aplastaría la cabeza de Satanás, esa simiente que vendría y aplastaría la cabeza de Satanás. Por eso realmente esta promesa de redención, donde dice que una semilla iba a venir, esa semilla que es Cristo, esa semilla que vino. Y cuando uno recibe la palabra del Señor, cuando uno recibe
esa semilla, que esa semilla es la palabra del Señor, que esa semilla es Cristo mismo, podemos entender que ahí esa semilla vive en nosotros, que Cristo mora en nosotros y nosotros somos participantes de esa naturaleza divina. Por eso aquí dice la palabra del Señor que leímos recién: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acá podemos ver realmente que esa semilla que vino, que es Cristo, vino a deshacer las obras satánicas, vino a deshacer las obras del diablo. Y nosotros, porque hemos creído a la palabra del Señor, hemos creído en Cristo, esa semilla, de esa semilla que es Cristo, hemos nacido de nuevo, hemos nacido una nueva vida en Cristo Jesús. Y tenemos también autoridad de hollar serpientes y escorpiones, deshacer las obras del diablo a través de la nueva vida en Cristo que tenemos. Por eso nosotros hemos nacido de esa simiente que es Cristo. Y realmente podemos ver que de esa simiente se multiplicó, de esa simiente nacieron muchas semillas, muchos más hijos de Dios que somos nosotros y que estamos en todo el mundo. Yo le quería leer también una palabra que se encuentra en San Juan, capítulo 12. Verso 24. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y cuando el Señor dice de cierto es porque realmente esto se cumple, y esto es así como dice el Señor, lo enfatiza. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Ese grano de trigo es Cristo que vino a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ese grano de trigo tuvo que morir para dar vida. Si Él no hubiese muerto, no hubiese dado vida, pero Él vino a dar vida y una vida abundante. Dice acá que ese grano, si no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero como realmente ese grano murió en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran perdonados, ese grano murió y resucitó y dio, dice, mucho fruto. Nosotros somos el fruto, los cristianos somos el fruto de esa muerte en la cruz. Dice mucho fruto, porque no somos pocos, somos muchos que vamos naciendo de nuevo a través de la predicación, de creer en este anuncio, de creer a la palabra de Dios, de creer en Jesucristo, el único Hijo de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso dice que si no cae, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Cuando realmente Jesús murió en la cruz, el diablo dijo: bueno, se terminó todo aquí, se terminó todo, realmente Cristo murió en la cruz, se terminó todo. Pero Cristo resucitó, murió y resucitó, pero el diablo no entendía este misterio, este propósito de Dios. No entendía que cuando Él murió, hizo que realmente se produjera esta verdad, este misterio que dice acá, que el grano de trigo tenía que morir para traer fruto. El diablo pensó: Cristo murió en la cruz, Cristo está crucificado en esa cruz, se terminó todo. No se terminó todo, sino que empezaba algo nuevo, algo poderoso. Era el principio de algo poderoso que se iba a manifestar, que realmente de Cristo iban a ser muchos cristianos, de esa semilla que es como si fuera una vara, ¿no? Cuando realmente vemos la espiga, ¿no?, de trigo, que vemos que están ahí, que de esa semillita nacen espigas de trigo, pero cada espiguita tiene muchas semillitas así de Cristo.
nacimos todos nosotros a una nueva vida, a un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y él pensó, bueno, Cristo murió, pero Cristo era de una semilla que no estaba corrupta, era una semilla que es incorruptible, era una semilla santa. Y dice que la muerte no lo pudo retener, la muerte no pudo retener a él porque él era santo. Y nosotros, por esta semilla, somos santos a través de ese sacrificio en la cruz. Por eso es realmente preciosa esta palabra. Y nosotros, como hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, hemos realmente nacido a esa verdad, a ese evangelio que nos fue predicado, porque realmente esa semilla es la palabra de Dios, y dice que la palabra de Dios no va a volver vacía, y no ha vuelto vacía ni para ti, ni para mí, ni para los demás que van a ser predicada la palabra y que van a recibir este evangelio glorioso, donde realmente somos de esa semilla que, como leíamos al principio, esa semilla que aplastaría la serpiente, esa semilla que dice en Génesis 3:15, donde leímos recién, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta palabra, esta profecía, esta primer promesa de redención se cumplió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y dice que esa serpiente fue aplastada, y aunque todavía sigue moviendo un poco la cola, pero le queda muy poco, porque realmente los hijos de Dios estamos unidos a esa vid verdadera, estamos unidos a Cristo, en Cristo somos uno, un mismo espíritu, una misma verdad, un mismo evangelio, que realmente nosotros somos esa semilla que salió de esa semilla que tuvo que morir, de esa semilla de trigo que dio su vida por nosotros, pero a través de su muerte nosotros tenemos vida y vida eterna. Hermano, tomate de las promesas de Dios, tomate de esta verdad gloriosa, y esta palabra que no miente, esta palabra que es verdadera, esta palabra que cuando llega a tu vida, cuando vos abrís el corazón, tal vez hay alguien escuchando en este momento, viendo este video y no es cristiano, pero quiero decirte que cuando nosotros recibimos esta verdad gloriosa, esta palabra que se hizo vida en nosotros, esta palabra, este mismo Cristo, este mismo Espíritu Santo que vino a morar en nuestro corazón, nuestra vida cambió y ya no somos los mismos. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Tal vez tu vida estás pasando por un momento feo, tal vez no tienes respuesta a tus problemas, tal vez tienes problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, pero cuando Cristo viene, primero viene a traer salvación a tu alma, y después que viene a traer salvación de tu alma, hay cosas que el Señor va a añadir a tu vida, va a añadir sanidad a tu cuerpo, sanidad en tu vida espiritual, en tus sentimientos, en tu corazón herido. Va a traer libertad de tal vez cosas que has andado en otros caminos, en otro tiempo, ese perdón de pecados, que realmente puedes vivir una vida victoriosa, pero gracias a que Cristo viene a morar a tu vida. Por eso, si no has recibido a Cristo, abre tu corazón y recíbelo como Señor y Salvador de tu vida. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, y sigue firme en el camino del Señor. Le damos gracias al Señor por su palabra, y que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Dios lo bendiga, hermano.